Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Esta es la segunda edición de TV. Acá estamos en vivo para contarles cómo se prepara esta semana parlamentaria, donde va a haber mucha actividad y donde, por supuesto, los ojos están puestos en lo que puede suceder, entre otras cosas, con dos situaciones concretamente. Una, el juicio político que intenta sustanciarse. Estamos todavía en una etapa acusatoria y se espera la comparecencia de otros testigos ante la Comisión de Juicio Político, con algunas novedades que ya les van a contar mis compañeros. Y la otra cuestión es la visita del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, con distintos temas que, más allá de la situación muy pero muy preocupante de Rosario, evidentemente los diputados también aprovecharán la visita al ministro para poder conocer algunas otras cuestiones sobre los mapas delictivos del resto del país. ¿Cómo les va? Hola Fabián, hola Mary, ¿cómo andan? Feliz semana. ¿Están ahí con los celulares? Sí, estamos con los celulares a full, incendiados, exactamente, estimadísima. No, porque ahora estamos a la expectativa hace ya varios días respecto a el principal protagonista que va a tener la reunión de la Comisión de Juicio Político el día de mañana, el fiscal Carlos Stornelli. Había una duda. Ya todo el mundo sospechaba que no iba a comparecerse. Sabemos que Stornelli puntualmente tiene un historial de no presentarse, como fue en el caso de la causa Dolores, pero todavía estaba la duda. Él había dejado entrever a través de algunos trascendidos que no iba a comparecer y ahora finalmente lo que se entiende que está sucediendo es que está pidiendo declarar por escrito, que es lo que desde un principio, desde la presidencia, la Comisión de Juicio Político y desde el general de todos los integrantes del Frente de Todos sostenían que no era así, que el reglamento de la comisión, la comisión sostiene claramente que tienen que hacerlo de manera presencial, que no es lo mismo lo que sostiene en el caso del reglamento del Ministerio Público Fiscal, de lo que es la comisión, que la comisión no es un tribunal y por lo tanto tiene que hacerlo en persona. Y ahora, bueno, se va a abrir las dudas respecto a cómo proceder y cómo va a hacerse en el caso de que efectivamente no se presente, porque hay, bueno, muchos caminos que va a tener que discutirse. Bien. Sí, exactamente. Como lo dice María, el historial que tiene de no concurrir cuando fue convocado en distintas alternativas por la justicia federal, Stornelli no se había presentado. Ahora, bueno, queda abierta esta posibilidad de que conteste por escrito. Por supuesto, no es lo mismo, no es posible repreguntar, ver si se equivoca en alguna palabra, se confunde en alguno de sus dichos y hurgar un poquito más allí de parte de los diputados. Sí. Y también no es lo mismo, Fabián, porque sabemos el impacto que está generando en la opinión pública la televisación en vivo del trabajo de esta comisión. Por lo tanto, no es lo mismo no exponerse desde ese punto de vista que, bueno, tener esta alternativa de poder enviar un escrito, más allá del trabajo propio, ¿no? De esto que hacías referencia a vos, la cuestión de la imposibilidad de poder hacerle repreguntas o de poder ahondar en alguna cuestión que no satisfaga su respuesta. Está la otra cuestión de cómo impactan estos escenarios políticos en un año electoral, en un periodo también de mucha sensibilidad, donde hoy Axel Kicillof en la apertura legislativa se volvió a referir al accionar de la justicia, al presidente de la Nación en la apertura de las legislativas. Entonces hay como toda una cuestión también escenográfica donde se aprovecha cualquier tipo de situación para que los políticos del Frente de Todos, digamos, todo el tiempo repongan esta idea de que la justicia está trabajando mal. Te diría que es casi 100% escenográfica, porque si tenemos en cuenta que el objetivo del Frente de Todos no es efectivamente llevar después los dictámenes al recinto, porque no tienen los 2/3 para aprobar en la Cámara de Diputados, la pelea es fundamentalmente por el lado de la opinión pública, de que se exponga algunas de estos hechos que se están denunciando, que forman parte de toda la investigación, y en simultáneo, es cierto, empezar a recabar un poco de información, dejarla guardada y en todo caso aspirar a que cambie la relación de fuerzas en la Cámara de Diputados. Pero en principio el principal objetivo es que se exponga públicamente a través de un horario que todo el mundo puede verlo, televisado, acá detrás de Diputados TV, y que todo el mundo pueda verlo. Y yo pensaba que aparte no es lo mismo, pensamos lo que fue el último encuentro con la presencia del juez Sebastián Ramos, que el recorte que más se vio fue a través de la repregunta de Germán Martínez, cuando le pregunta si tenía algún tipo de vínculo
puntualmente con Marcelo D'Alessandro. Recordemos que el juez Sebastián Ramos había archivado la causa vinculado a los supuestos chats que había entre Marcelo D'Alessandro y Silvio Robles, vocero de Horacio Rosati. Y casi en paralelo a que se está llevando a cabo el testimonio de Robles, Germán Martínez le pregunta y se terminan filtrando otros chats en los que se veía que supuestamente tenía un vínculo muy cercano Ramos con D'Alessandro. Así que hay algo información que se va produciendo a través del mismo interrogatorio. Seguro, porque caía eso en tiempo real. Hay gente que además está preproduciendo esa exposición, claro, en el sentido en el que te estás refiriendo vos. Bueno, así que dijiste esto, bueno, mira, nos acaba de llegar esta información y queremos que profundices. Y aparte, un hombre que viene del ámbito de la justicia como Stornelli sabe claramente que el efecto que causa una situación, digamos, en vivo y en directo de la exposición de un testigo no es equiparable a un escrito, a un documento frío que contiene información, es cierto, eso es indubitable, pero no es lo mismo el ejercicio que se puede hacer cuando se produce un intercambio. Fabián tiene más detalles sobre el funcionamiento de esta comisión. Fabi. Así es, exactamente, porque el jueves pasado se realizó una reunión de la Comisión de Juicio Político en la cual estuvo presente como única legisladora Carolina Gailar, rodeada prácticamente de 50 asesores de los diputados que integran la comisión. Una observación de la reunión mostró un modus operandi en el cual la diputada relató uno a uno cada una de las cuestiones relativas a los procesos y las causas más importantes en las cuales ella piensa que habría que desarrollar el juicio político. Un trabajo colaborativo que a lo largo de estas placas vamos a ir viendo, tiene 90 ya oficios librados para los diferentes testigos, pero tenía, por supuesto, la expectativa de lo que iba a suceder en el día de mañana, martes, en este anexo de la Cámara de Diputados. Con respecto al juicio político, está sustanciado en el artículo 53 de la Constitución Nacional. Y hay, como yo les decía, 90 oficios librados por esta comisión a diferentes personas que a lo largo del juicio, justamente lo que permite la presencia y la repregunta, permite generar nuevas alternativas y nuevos episodios que conducen a nuevos testimonios. El de Stornelli en particular, como vos decías hace un ratito, María, tiene que ver con el diálogo que sostuvo, por un lado, el juez Sebastián Robles con Marcelo D'Alessandro, pero al mismo tiempo por la contradicción que entraron entre dos fiscales, el fiscal Stornelli, que directamente desechó y dio por nula la investigación, y una fiscala que va a venir, que el día de mañana iba a venir, estaba citada, pero se excusó porque tenía una actividad previa, con lo cual mañana a la mañana van a estar presentes aquí Sima de Vila y un funcionario de la Corte Suprema de Justicia que dirige una de las secretarías, la administrativa. Ahí había un juego, Fabián, sí, ¿no? Sí, de la misma manera que se jugaba con esto de Ramos versus Ramos en su momento cuando era Ramos Padilla, que tuvo una postura respecto a la causa de los chats versus el otro juez Ramos. También había una idea de hacer comparecer por un lado Roteta, que sostenía que había que continuar investigando, y en el caso de Stornelli, que propuso archivar la causa. Claro, ahí lo que vemos es cómo acciona de alguna manera, si vemos ahora la próxima placa, cómo acciona de alguna manera la ofensiva del Frente de Todos para tratar de conducir los testimonios y sacar las conclusiones. En ese sentido, lo que uno que va viendo es que no van a fondo con las preguntas, sino que lo que tratan es generar un hilo conductor. A partir de determinadas pautas y determinadas cuestiones, dicen, bueno, nosotros queremos ir por este camino. La vez pasada, la necesidad y lo que decían era, bueno, nosotros queremos traer a Stornelli acá, ¿cómo hacemos? Entonces, de alguna manera... ¿Cómo se genera esa situación para citarlo? Exactamente, y la situación se dio a partir de las definiciones encontradas entre un juez que trabajó en la feria y definió de un día para el otro la resolución de que los chats no servían, y por otro lado otro juez que planteó, no, bueno, acá este mismo trámite es el que usaron contra mí, claro, en esta misma Cámara de Diputados para enjuiciarme. O sea, a partir de escuchas telefónicas que no eran válidas, las utilizaron para direccionar el juicio político que me estaban haciendo, que era el juez Alejo Ramos Padilla. Entonces, si vamos a la próxima placa, la verdad es que
dadas como están las cuestiones, vuelvo a reiterar, desde el Frente de Todos apuntan que van a direccionar hacia 3 o 4 de la cantidad de cuestiones abiertas. Recordemos que hay 14 expedientes y 60 causas. Entonces, ¿están unificados esos expedientes? Sí. No, digamos que no, son causas completamente distintas. Esos expedientes no están unificados. Lo que sí va a pasar en el juicio, y era lo que charlaba la semana pasada Galear con los asesores, es que va a empezar a tratarse el desarrollo de esta sustanciación del juicio por bloques. Es decir, no se va a llamar un día para 2 causas diferentes. Estamos con el tema de, no sé, la coparticipación. Explotamos el tema de la coparticipación hasta que se acabe. Okay. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Entonces, bueno, el devenir esto es lo que decíamos hasta hace un rato, que no había respondido Stornelli, ahora yo con la respuesta que va a ser por escrito. Y la presencia, como dije, del ex senador Cimadevila. Recordemos que este ex senador radical formaba parte de la causa AMIA, era uno de los fundamentales eslabones que renunció luego de que durante el gobierno de Mauricio Macri le dijeron no a 2 fiscales que eran Barbulia y Müller. Estos fiscales no los podés seguir investigando, no los podés llamar a declarar. Ese conflicto entre los fiscales y la investigación de la AMIA hizo que en definitiva Cimadevila se retire y mañana pase a ser justamente testigo junto con... ¿Podés volver a explicar? ¿Cómo es eso, Fabi? Volvémelo a explicar. Bueno, Cimadevila formaba parte de la comisión que investigaba la causa AMIA. Durante el gobierno de Mauricio Macri se juzgó a fiscales que intervinieron. Te recuerdo que la causa AMIA tuvo varias etapas. Una de las etapas, la intervención de 2 fiscales, Barbacha y Müller. Ellos habían desechado continuar con una línea de investigación que conducía por un lugar por el cual Cimadevila quería ir, y este conflicto de intereses obligó de alguna manera, de la mano también del ex ministro de Justicia de Mauricio Macri, que ahora no me acuerdo el nombre, Garabano, María se va a acordar, lo obligaron prácticamente a dejar de investigar y él lo denunció en su momento. Claro. Y abandonó la investigación. Y por otro lado, el titular de la Secretaría de Derecho Administrativo de la Corte Suprema, Sergio Napoli. Estos funcionarios, recordemos en la vez cuando estuvieron brindando testimonio, uno de ellos fue el que comentó que se había inutilizado solamente la computadora del asesor y vocero de Rosati. Estamos hablando de Silvio Robles, que había sufrido una rara inundación en el 4º piso del Palacio de Tribunales, cuando tiene 7 pisos, en un fin de semana en el que no había llovido y no se había producido ningún inconveniente en ningún otro lado, y dejó sembrada la sospecha de que quizá había eliminado toda la información de su computadora personal. Silvio Robles es otro engranaje fundamental en la causa de coparticipación, porque figura en las chats como el enlace del ex ministro de Seguridad, Marcelo D'Alessandro, haciendo cada uno a su parte vocero, por un lado de Horacio Rodríguez Larreta y por el otro lado de Horacio Rosati, en aquella conversación que sirvió de base en el mes de noviembre del año pasado para lo que efectivamente presentaron en diciembre y sirvió para que esta causa se fallara en primera instancia, aunque no es definitiva, a favor de la Ciudad de Buenos Aires, aumentando los montos de coparticipación. Bueno, ahí está entonces el tema de lo que comentaba de las contradicciones entre cada uno de los testigos. Si vamos a la próxima placa, estamos... Bueno, Galear señaló la semana pasada justamente que cree, bueno, ahora quedó medio viejo toda esta información, pero está claro que las noticias, la break de último momento, ella decía no tiene nada que ocultar a la comisión, debería venir y está obligado, por otro lado, a hacerlo, porque no se trata de un juicio penal, sino de un juicio político, y esa es una diferencia sustancial. Los fiscales están obligados a venir en estas condiciones, no así ni el presidente ni los gobernadores y gobernadoras. Esa es la definición que está claro. Vamos con la próxima placa.
bueno, lo que yo estaba comentando. Y, Perdón, ¿y alguien sabe, digamos, el reglamento obviamente está escrito y dice eso que decís vos, pero ¿alguien conoce el fundamento por qué un presidente y un gobernador no está obligado a venir y sí el resto de los mortales? Entiendo que es por el cargo que ocupan, digamos. O sea, más que esa situación, creo que no hay. Igualmente hay gobernadores que han dicho que van a venir. Claro, y claro, es una opción. Es una opción, claro, no están obligados. Sí, digamos. es más, los gobernadores van a formar parte del ariete, un poco de batalla que va a tener el frente de todos cuando se empiece a tratar el tema de coparticipación. Eso, como decías vos, bueno, a la cabeza hoy Axel Kicillof en la apertura de sesiones en la legislatura bonaerense. Y luego, bueno, todo lo que tiene que ver con las causas. Una de las causas importantes es la que presentó justamente la coalición cívica encabezada por Paula Olivetti, tiene que ver con el juez Lorenzetti. Desde este lugar, justamente lo que decía Gagliar, la necesidad de coordinar las acciones con los asesores de la diputada que proviene de la coalición cívica. Allí hay una cuestión que la misma diputada entrerriana y titular y presidenta de la comisión planteaba. Porque una de las causales para Lorenzetti, además del enriquecimiento ilícito, tiene que ver con la ley, la cuestión ligada a la creación de un fondo anticíclico. Este fondo anticíclico es la posibilidad de ahorrar dinero, de alguna manera, de parte de la Corte Suprema y no utilizarlo, que es para lo que tiene que hacerlo. Digamos, es un organismo autárquico, por supuesto, pero lo que le gira al Estado Nacional es para ser usado y no para dejar de aumentar precios de sueldos, ni dejar de invertir en infraestructura, ni comprar todo tipo de equipamiento. Esto es una causal de mal desempeño. Lo que apuntaba Gagliar es que esta misma política después la llevaron adelante Rosenkrantz y Rosati, con lo cual la misma situación está planteada en este caso para estos tres miembros de la Corte Suprema, algo a lo cual la coalición cívica se niega, porque sus dardos, y específicamente los de Lilita Carrió, van contra Lorenzetti, Melina. Sí, bueno, es interesante poder desmenuzar qué dice el reglamento sobre el funcionamiento de la Comisión de Juicio Político, porque hay algunas excepciones. Evidentemente, de nuevo, una persona que debe conocerlo perfectamente es el fiscal Stornelli, más allá de su historial y cómo suele ser su participación en otros juicios de la justicia ordinaria, me gusta llamarlo. En este caso, al parecer, podría tener la excepción de no presentarse de manera presencial, y esto está dado ¿por qué o por quiénes? ¿Quiénes pueden garantizarle que esta no es una infracción para el fiscal Stornelli? A ver, esto tiene que ver, no sé si Fabi después lo va a desarrollar, el tema de cuáles son las consecuencias que después puede haber en el caso de que no se presente, como efectivamente pareciera que va a suceder, pero se abre, en primer lugar, lo que Carolina Gagliar, en calidad de presidenta de la comisión, tendría que hacer una denuncia al organismo disciplinario correspondiente, que en este caso es el Ministerio Público Fiscal. En ese caso, se eleva la denuncia, se tiene que esperar una respuesta, se lo vuelve a convocar, y en el caso de que se rechace de nuevo presentarse, se abre la posibilidad de llamar a la fuerza pública para que la traiga por la fuerza. Esta es una herramienta que se tiene, es a través de un juez. Hubo una discusión ahí si el Congreso lo podía hacer por su parte o tenía que ir por una orden judicial, pero bueno, se le pide un orden a un juez para que la fuerza de la ciudad lo traigan a la fuerza. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la discusión acá? Porque vos no lo podés hacer porque Stornelli es un fiscal y por lo tanto tiene fueros. Entonces vos no podés hacer cualquier cosa, ir a pedirle a la policía que te traiga a un fiscal por la fuerza. Tenés que primero desaforarlo. Este fue incluso el problema que se le abrió en su momento a Alejo Ramos Padilla, juez que en su momento estaba a cargo de la causa de Dolores, que investigaba el espionaje ilegal en torno a Marcelo D'Alessio, que lo que estábamos hablando, ¿no? Lo llama a comparecer. En ese caso está imputado 8 o 9 veces, no recuerdo bien, se niega sistemáticamente, entonces la decisión que toma es, para traerlo por la fuerza, pide el desafuero. El desafuero es un proceso larguísimo, ¿no es cierto? Para poder ¿Que lo pedís ante quién?
lo pedís en Ante este el caso, Ministerio Eduardo Público Casal. Fiscal. Que Claro, si lo responde, el tema ahí fundamental es que quien emite esta notificación, de la cual tomamos conocimiento hoy, es Eduardo Casal, que también es un juez, es un fiscal, que es un fiscal interino, un interinato que ya lleva más de casi 4 años, que fue nombrado sin concurso por el expresidente Mauricio Macri, y que si algo lo caracterizó fue por la lentitud y la falta, digamos, de rapidez para sacudir a alguno de sus subordinados, es decir, cualquiera de sus fiscales, para declarar en causas específicamente que estuvieran involucradas o que tuvieran como destinatarios funcionarios del ex gobierno de Mauricio Macri. En otro tipo de causas, en general, la justicia pareciera que corre con otra velocidad y a otro ritmo, pero específicamente en esta, no sé cómo vos lo ves, Melina, pareciera que van un poquito más lento. No puedo emitir un juicio de valor al respecto porque no conozco en profundidad cómo ha funcionado en un sentido o en otro, pero sí quiero conocer si hay algún tipo de condescendencia para el fiscal Stornelli respecto de otras personas que fueron citadas como testigos, que también uno tiene que ir una y otra vez a reforzar esto. Los que están citados en calidad de acusados son quienes tienen la alternativa de no comparecer, pero los testigos tienen la obligación, caso contrario, se utiliza la fuerza pública para traerlos. Y en todos los casos estábamos hablando de personas que tienen en general los testigos citados tenían un alto rango dentro de la justicia o la política, a excepción de algunos otros que ocupaban vocerías y algunos otros cargos administrativos. Y vinieron todos, entonces uno se pregunta, resulta que habrá 2 reglamentos, resulta que habrá 2 miradas distintas, porque yo entiendo que un reglamento no es algo opinable, un reglamento es eso, es una descripción de un funcionamiento. Es este artículo, ahora me voy a fijar bien cuál es, pero el artículo sostiene claramente que tiene que ser en persona. La discusión pasa por si está por encima en el caso del reglamento del Ministerio Público Fiscal. La discusión pasa un poco por ahí. Igual lo que confunde un poco acá, Mary, perdón, es que digamos, esto no es un juicio común y corriente, claro, que se sustancia con por ahí lo que nosotros podríamos tener un poquito más de experiencia en términos de conocer qué es lo que pasa con un testigo que está en obligación a decir verdad y no viene, y qué pasa, bueno, no viene y le cae el peso de la ley a una persona que no dice la verdad en un juicio, o una persona que está obligada a citar y no va. Nadie, ningún ser mortal, si te cita la justicia, podés elegir entre ir o no ir. Tenés que ir, y si no vas, bueno, te la vas a ver peor. Este es un caso distinto, pues es un juicio político, repetimos una y otra vez, donde la Cámara de Diputados actúa como una cámara acusatoria. Tiene que reunir la prueba suficiente para poder sustanciar lo que ellos interpretan, es lo que encomendó el presidente de la Nación, que es el presunto mal desempeño de las funciones de los integrantes de la Corte Suprema. En algunos casos algunos, y en otro se acusa directamente a todos los integrantes. Solamente ellos, que son los acusados, son los que pueden decir, no voy. Así es, así es. Y bueno, el resto están obligados. Entonces yo lo único que no entiendo es por qué en este caso puede ser... Bueno, pero vos viste las situaciones en la justicia, siempre está el dicho, ¿no? Hay una mitad para un lado y una mitad para el otro. Sí, o víctimas de primera y víctimas de segunda. O privilegiados de un sentido y privilegiados en otro. Bueno, creo que lamentablemente pasa por esta situación y es lo que estamos viviendo o vamos a vivir en el día de mañana, cuando esperamos, por supuesto, las declaraciones de Carolina Galeara al respecto y qué repercusión puede tener en la jornada del día de mañana, cuando deberían presentarse a declarar. Y también me pregunto, porque sería interesante, yo no sé si hoy nosotros vamos a hablar con el diputado Ricardo Herrera, que desconozco, bueno, no es que desconozco, perdón. Sí, voy Ricardo a fijarme Herrera forma parte de la comisión. Integra la comisión, perfecto. Sí, entonces vamos a poder sacarnos gran parte de las dudas seguramente. Bueno, perdón, mira, es el secretario. Vamos a poder sacarnos gran parte de las dudas. Y la otra cuestión es, vamos a suponer que efectivamente se autoriza a Stornelli enviar un escrito, ¿no? Porque tiene que dar distintas explicaciones sobre decisiones que ha tomado
en carácter de fiscal, ¿ese informe o ese escrito va a ser de público conocimiento? Claro. ¿Vamos a poder Entiendo nosotros que sí. tener acceso Entiendo a todo como si fuera, como Sí, si sí, fuera como una cualquier audiencia. prueba. Como Igual, si fuera una audiencia. y No, no acá siempre es como cualquier yo- prueba, porque a veces te pesa un apuesto. secreto de sumario. ¿Vos apostás que no va a haber? Yo apuesto que no le van a aceptar un escrito. Ya te lo está Que diciendo. no le van a aceptar un no le escrito, van a aceptar pero escrito. lo van a ir a buscar con la fuerza pública tampoco. Hoy en día no pueden porque es un fiscal. En todo caso Y tendrán entonces- que recorrer un camino. También son discusiones políticas. Una cosa es el camino que te habilita el reglamento y otra es cuando el propio Stornelli se encuentre con la presión de Casal, porque tiene la presión, porque están amenazando con desaforarlo, que fue lo que pasó en su momento, porque en el caso de Ramos Padilla, en el caso de esa Pero- causa, él termina compareciendo antes que lo desafueren porque en el medio de todo el proceso. Entonces se van acumulando presiones, el tema es cuándo lo termine haciendo. Ahora, ¿qué pasa con un fiscal, digamos, cuál es el derrotero que corre la carrera de un fiscal cuando se le inicia un proceso de desafuero? No Es un estoy, juicio. digamos, en juicio político. Yo entiendo que no, a menos que tome una determinación el procurador general, Sigue siendo no fiscal. sigue siendo fiscal. Sigue digo, siendo no, fiscal. Claro, con lo cual, digamos, No, si no, ya de creo, por no sí... creo que haya ninguna diferencia en ese sentido hasta que no se termine, tome una Claro, determinación sos específica. inocente hasta que se demuestre lo Y contrario, que es lo que tiene que digamos primar. que sí, te entendería que sí. Debiera ser así. A ver, hay determinadas cuestiones en las cuales tienen que, es al revés, digamos. Hay cuestiones en las cuales, en las que efectivamente es al revés, tienen que demostrar su inocencia en algunos casos, pero en líneas generales Sí. Es así. También es cierto que puede venir Stornelli, porque no lo sabemos, esto tiene final abierto, y puede decir, no sé, no me consta, no recuerdo, Claro, no responde nada. y no respondo nada. Sí, sí. Lo único que Estoy- tiene que decir es verdad. Mientras no mienta, Claro, bueno, pero no recuerdo, no le van a poner la máquina de Chicha y Hellblum de la verdad. Entonces, es como, ¿no? ¿Qué digo? Pero es que es cierto, porque son personas, también estamos hablando de personas que son amplios conocedores de las estrategias judiciales, las estrategias argumentativas, saben perfectamente cómo manejarse. Él, como cualquier fiscal, no estoy recayendo en el fiscal Stornelli, Claro. pues estaría virtiendo una opinión sobre él. La verdad, no tengo ningún fundamento para opinar nada, pero me parece que son personas que están sumamente entrenadas, porque es su métier de todos los días, es como si a nosotros nos pusiesen en cualquier situación donde tenemos que comunicar algo, y lo vamos a hacer un poquito mejor que otra persona porque estamos entrenados claro, para eso. claro. Simplemente, ¿no? Así es. Entonces me parece que Stornelli va a buscar la situación y también tiene derecho a eso, que mejor lo deje acomodado frente a Bueno, pero esta pareciera situación. que no es su interés, digamos, aparecer en los medios, no quiere exponerse. La realidad De esta marcaría, manera. como dice Galear, si no tiene nada que ocultar, que venga y lo exponga. Pero justamente lo que no quieren es dejar que se marque la agenda mediática con una cuestión en la cual, como decía María antes, aparezca en escena un funcionario que por lo menos no es del todo transparente en su accionar en algunas causas. Sí, pero volvamos a un punto, por si hay alguna persona desprevenida del otro lado, no sigue tan en detalle todo esto que estamos contando. Avanzar con este juicio político es un pedido expreso del presidente de la Nación Y los que tuvo una reunión con los gobernadores y se interpreta, aparte también un hombre que viene del mundo de las leyes, dice, esta gente actuó, incidiendo sobre otros poderes, teniendo reuniones que son cuestionables con otros referentes de otros mundos que uno entiende o puede desprender que de allí salían algunos favores especiales. Se conocieron muchos chats en el medio de reuniones privadas o de situaciones que por lo menos estaría bueno que den explicaciones, como por ejemplo algunos premios que surgen de estos chats que también son cuestionables como surgen, que se hacía tal cosa, entonces te cambio el auto, te doy tal auto, y que de donde, como si tuviesen una concesionaria, y uno después dice, no, sale de el gobierno de la ciudad, eventualmente. Todo esto lleva adelante el juicio político. Mientras tanto, Juntos por el Cambio dice, si ustedes siguen avanzando con el juicio político, nosotros no vamos a acompañar ninguna iniciativa. También decir que se hablaba de una posible próxima sesión, ya no me acuerdo si la semana del 24 de marzo, ¿no? Claro, la propuesta por Julio Cobos con el tema Con de los el tema del... créditos hubo. Exactamente. Igual, y ver ahí qué va a hacer Juntos por el Cambio. Bueno, igual
sabemos que las comisiones en las reuniones en las comisiones, por lo menos de los radicalismos, van a empezar. Ya en época ordinaria van a empezar a tratarlas. Burjay le dice que va a empezar con la agricultura, digamos. Creo que en ese sentido la actividad va a estar. Hay que ver si efectivamente luego caminan hacia el recinto. Uno entendería que sí, porque hay cuestiones para tratar en las cuales están involucrados también sectores muy representativos de la oposición, como la ley de agroindustria. Así que en ese sentido creo que lo más factible es que se avance. Claro, que un poco como que dosifiquen esa negativa. Esa negativa que anunciaron después de esa mesa nacional. ¿Vos tenés más? Sí, teníamos perfecto. justamente lo de podemos ir con la próxima, está justamente lo de la causa imputada por Oliveto, y que son las mismas conductas que en las que infringieron Rosati y Rosenkrantz con respecto, por ejemplo, al tema del fondo anticíclico. Con respecto al tema de la coparticipación, porque esto lo vuelvo a reiterar con respecto al juicio político, desde el oficialismo pretenden encauzar 3 o 4 temas fundamentales de los 14. No abrir el abanico hacia una cantidad muy importante porque se puede ramificar y puede llevar muchísimo tiempo, digamos. A pesar de que no hay una fecha concreta en cuanto a la finalización que pueda tener, y la idea es prolongarlo lo más posible durante el año electoral en función de que esté en agenda, está permanentemente visibilizada la cuestión de la Corte Suprema y la influencia que ha tenido en el gobierno de Alberto Fernández, en la imposibilidad de, por ejemplo, hoy volvió a sostener el amparo que permite a las empresas telefónicas aumentar a piacere las tarifas. O sea, esta causa que va contra el decreto del Gobierno Nacional que había fijado como norma la posibilidad de sostener las comunicaciones como un derecho humano, al igual que los otros servicios públicos. Bueno, la Corte Suprema ha ido en contra de ellos y mantiene la posibilidad de que las grandes empresas aumenten a gusto y piacere sus tarifas telefónicas. Al respecto, bueno, esto era lo que planteábamos con respecto a la situación de la coparticipación, a lo que hoy hacía alusión Axel Kicillof, que llamó un bochorno. Con esos términos claramente definió la situación planteada por la Corte Suprema. ¿Queda alguna placa más? Bueno. Es un libro al final, no era una columna. Bueno, es complicadísimo el tema. Y esta otra... queda otra, bueno. Esta anteúltima me dice por la cucaracha, Germán. Gracias, Germán. Esta anteúltima también es muy interesante, porque en este caso los jueces supremos están absueltos o pueden no presentar sus declaraciones juradas, a diferencia del resto de los ciudadanos normales y cualquier otro funcionario público. Pueden no cumplir con la ley de ética pública. Esto me parece de una alevosía importante, porque marcan una diferencia sustancial, más allá de que cobren jubilaciones de privilegio y tengan algún tipo de sistema que les permita sostenerse en el tiempo justamente en un estatus superior a los mortales normales de la República Argentina. La ley de ética pública hicieron una acordada, ellos mismos se la dictaron para no presentar sus balances de ingresos. Y vamos con la última, entonces así ya nos despedimos de esta parte. Bueno, esto es con respecto a los funcionarios nacionales y de la Ciudad de Buenos Aires, aquellos que están planificadas sus citaciones, fundamentalmente Marcelo D'Alessandro y Felipe Miguel por la Ciudad de Buenos Aires, que participaron en las reuniones en la Corte Suprema, y también la presencia allí del ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, y el funcionario Marcos Schiavi, que participaron en estas audiencias, en las cuales falta saber si efectivamente o no estuvo presente Silvio Robles, que es la otra pata de esta mesa, que no es política, no sé cómo llamarla, pero forma parte de las intríngulis que tenemos muchos ciudadanos y queremos que se sepa y a fondo esta verdad. Muy bien. Bueno, Fabi, gracias. Ahora vamos a ir a nuestra próxima invitada, que está en la provincia de Entre Ríos. La diputada Gabriela Lena. Hola, diputada, ¿cómo le va? Gracias por recibirnos.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿Todo bien? bien, muy bien. Con calor por allá. ¿Cómo, perdón? Con calor por allá. Sí, sí, y por Entre Ríos, ¿cómo está la cosa? Igual, muy feo, mucha sequía, Sí, mucha situación sí, triste. está complicado. Justamente estaba revisando las comisiones en las que usted está trabajando, diputada, cuando tenía anteojos, porque ahora si quiero volver a verlas no las veo, pero me acuerdo que está en la de Comercio y en la de Desarrollo Regional, Economía y Desarrollo Regional, y le quería preguntar sobre este anuncio que hizo desde la fiesta de la vendimia Sergio Massa a propósito de la posibilidad de generar un dólar vino, o le llaman un dólar Malbec, pero es injusto para el resto de las cepas, así que por el dólar vino. Le va el reclamo, está Sí, bien. y que, bueno, quería saber cómo lo veían ustedes desde los que integran las comisiones y también, bueno, en función de este proceso climático tan complicado que usted describe. Mira, ya lo habíamos planteado cuando tuvimos reunión el año pasado de informativa de las economías regionales y yo planteé cuando se hablaba del dólar soja. Lo ideal sería tener un solo tipo de cambio y no tantos tipos de cambio como los que tenemos ahora. Termina siendo engañoso, injusto, para muchos sectores injusto, difícil de que puedan entendernos el resto de los países o nuestros posibles inversores. Obviamente que al sector vitivinícola puede servir, pero todas las economías regionales están pasando momentos complejos, entonces deberíamos tener un dólar Malbec, un dólar citrus, un dólar pollo, un dólar miel, un dólar pera, un dólar manzana, no sé. Me parece que no, creo que no es por ahí la situación. Yo no soy economista, pero me parece que todas estas cosas traen muchas desigualdades, que no está bueno en un momento donde hay muchos sectores de nuestra economía que lo están pasando mal. La sequía en gran parte del país ha logrado ya estragos imposibles de revertir y sinceramente todo eso se va a ver, se va a notar en la economía de la región, se va a notar en la economía del país, ¿no? Cuando uno circula por las rutas de nuestra provincia a ver los campos con todo el girasol seco, el maíz seco, los animales muertos por falta de agua, es muy triste. Y estamos hablando de la provincia de Entre Ríos, ¿no? Pero le quiero preguntar, a propósito de la Comisión de Economías Regionales, pues yo me acuerdo que ustedes recibieron a representantes de distintos sectores, de distintas provincias también, con realidades en algunos casos que se podían comparar y en otros casos que necesitaban una mirada específica. Más allá de esta cuestión de fondo que usted plantea, que sería bueno tener un solo tipo de cambio y un dólar más competitivo, ¿qué otras cosas requieren de lo que le han pedido usted dentro de la comisión o ustedes dentro de la comisión, quienes se dedican a algún producto regional? Son los problemas propios de cualquier productor o cualquier empresa o pequeña y mediana empresa que necesita insumos importados en muchos casos, con todos los problemas que tienen para las importaciones, con todo lo que además hemos tratado dentro de la Comisión de Comercio con el secretario de Comercio Tombolini y los problemas que tienen con el CIRA, con el sistema de importaciones de la República Argentina. Son problemas que no tienen que ver específicamente con una economía regional específica, sino que todo viene relacionado con la situación económica de nuestro país, ¿no? Todo tiene que ver con todas estas cosas. Sí. Pero bueno, uno de los mayores temas, que obviamente, además del problema de la sequía, que no tiene la culpa el gobierno, obviamente, sí hay una falta de previsibilidad en un montón de situaciones y creo que lo que más se pide dentro de las economías regionales en aquella época, y también lo vemos ahora cuando
recorremos las diversas economías regionales que hay en la provincia de Entre Ríos, es la apertura de mayores mercados para poder salir a exportar, los problemas con las importaciones de insumos que sí o sí son importados en muchos casos, lo que significa comprar insumos que son en dólar, sin un dólar unánime, digamos, no se saben a veces cuál tienen que aplicar, y el producto de su trabajo, que siempre es en pesos, ¿no? Claro. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Acá María Cafra te saluda, buenas tardes. Antes de meternos en todo lo que sea quórum, agenda legislativa, discusión por el juicio político, quería preguntarte porque este miércoles es el Día Internacional de la Mujer, se esperan muchas medidas de fuerza, paros en lugares de trabajo, movilizaciones, una gran convocatoria. Vos integras la Comisión de la Mujer, creo que sos secretaria incluso. Preguntarte un poco a ver qué falta desde acá mismo, desde el Congreso, en materia de propuestas legislativas, porque yo así pienso en lo que fue la discusión que no se terminó de desarrollar vinculada a las licencias por maternidad y paternidad, pero bueno, preguntarte a ver qué faltaba, al menos desde acá el ámbito legislativo. Mira, yo no sé si faltan tantas cosas dentro del ámbito legislativo. Me parece que nos faltan más que nada planes de gobierno y que sean concretos. Cuando uno mira las estadísticas, a ver si puedo entrar en la última, en las estadísticas de la cantidad de víctimas de femicidios que hubo en este año solamente en Argentina. Y esto que volvemos a hablar todos los años, ¿no? Que no puede bajarse. O sea, hablamos en lo que va del 2023, 56 víctimas por femicidio. Y vemos que no existe una política seria, cierta, concreta, como para poder revertir esta situación, que tiene mucho que ver también con una cuestión de educación, de tomar conciencia de algunas situaciones. Obviamente que todo esto trae mucho dolor. Cuando vemos que tenemos ¿cuál sería víctimas de femicidio. ¿Cuál sería esa política concreta? ¿Qué propuesta, digamos, tendría si fuese en estos momentos gobierno nacional para llevar adelante? Fabián Waldman, ¿qué tal? Buenas tardes. Y nosotros... ¿Cómo está? Nosotros no somos gobierno nacional en este momento, espero que lo seamos el año que viene, pero creo que nos hacen falta cuestiones más concretas y no tan declamativas. Y me parece que hoy el gobierno nacional tiene mucha cuestión declamativa en cuanto a lo que es la defensa de los derechos de la mujer y no cuestiones concretas, sobre todo porque lo vemos en los números. Y cuando vemos que la cantidad que originó un pedido de informes de parte que lo presenté junto con varias diputadas del interbloque respecto de esta delegación que va a tener la República Argentina de, no sé, casi 200 personas a un evento de Naciones Unidas, y no podemos resolver todavía algunas situaciones complejas dentro de nuestro país. Y en un momento donde la situación económica para nuestro país es grave. Si nosotros no tomamos conciencia de que somos un país pobre y que estamos dentro de un país pobre, llevar tantas mujeres en una cuestión oficial pagados por el Estado a veces termina siendo una burla, ¿no? Se lo puede llegar a sentir como una burla. Diputada, disculpe, a ver, vuelvo a tratar de ver las comisiones. Usted integra la de mujeres y diversidad, sí, ¿verdad? O sea que sí, es verdad que a ustedes no les toca la responsabilidad de ser gobierno nacional, pero también pueden llegar a ser parte de la solución desde la actividad que desarrollan en cada una de las comisiones, sobre todo porque me parece que ha tenido, no le caigo como una chicana, sino como un ejercicio. Han tenido todos ustedes, por lo menos
nosotros que lo televisamos y trabajamos mostrando el trabajo que hacen ustedes precisamente, la oportunidad, yo diría casi histórica, de tener un contacto directo con la sociedad, pormenorizado a través de el acceso de las víctimas a digo víctimas porque en este caso estamos hablando de delitos, pero por ejemplo cuando fue el debate por la ley de alcohol cero al volante, también era muy impactante ver cómo o los sobrevivientes de hechos de tránsito o los familiares que habían perdido a seres queridos en siniestros viales venían con sus fotos, con sus historias, ¿no? El valor de las historias que también un poco nos pone a todos en la responsabilidad de pensar en una solución. Porque si no, estamos en una cosa de tirarnos la pelota unos a otros y en definitiva en el medio estamos nosotras las mujeres, todas nosotras, que nos matan solo por ser mujeres. Mira, yo no soy de sacarme el lazo, siempre me hago responsable de un montón de cosas, pero me gustaría que cheques la cantidad de veces que se reunió la Comisión de Mujer el año pasado. Inclusive habíamos acordado en la primera reunión constitutiva la posibilidad de que la Comisión de Mujer y Diversidad se pueda constituir en diferentes, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino en cada una de las provincias, justamente para poder hablar de este tipo de cosas. Y se reunieron un poco. Un contacto mucho más directo. Claro, poder tener un contacto mucho más directo, porque no es fácil que las mujeres que están pasando por esta situación o quienes han sido víctimas o sus hijos tengan a veces el coraje de viajar a Buenos Aires y poder exponer sus temas. O contarlo, ni siquiera viajar. Estoy totalmente de acuerdo. Romper el silencio y contarlo, pero totalmente de acuerdo. No lo hemos podido hacer. Y eso no sé si no hubo tiempo, no hubo voluntad. Ahí me estabas dando la respuesta. Que quizás hubo otras prioridades, pero bueno, la realidad es que no se hizo. Lo cual también es muy triste, ¿no? Porque si no es una prioridad que maten a una mujer por día, ¿cuál es la prioridad, no? Digo, es verdad que también es una prioridad que los argentinos podamos comprar cosas en el supermercado con nuestro sueldo, es una prioridad poder conservar nuestra fuente de empleo y si estamos en un trabajo no registrado, poder transformar esa situación. Digamos, estamos en una situación donde claramente hay un montón de prioridades por atender y todas son igualmente importantes. Digo esto porque a veces uno también escucha, no, bueno, este es un tema muy importante. Todos los temas son importantes. Porque para el que produce mermelada también lo que trabajen en la Comisión de Economía Regional es de extrema importancia. Estamos en una situación de nuestro país difícil en lo económico, difícil en lo social, muy difícil en lo institucional. Y obviamente que tenemos muchísimas cosas importantes y a veces nos pasa, o al menos me pasa, hablo en personal, hablo en primera persona. A veces me pasa que no sabemos qué frente atacar primero. Claro. En esta situación compleja. Y Gabriela, ahora sí te pregunto porque arrancó el periodo ordinario, se abre un poco una nueva etapa en la cual todos los frentes políticos pueden proponer proyectos para que llenen el recinto. Consultate un poco cómo viene la discusión interna dentro de Juntos por el Cambio respecto a dar quórum o no, participar en los debates respecto a algunos proyectos. En principio tengo entendido que esta semana van a haber muchas reuniones vinculadas a la seguridad en Santa Fe, en la cual se va a empezar a participar, pero un poco, bueno, ¿qué se está pensando en este año legislativo? Es un año legislativo que hasta no tengamos una resolución y no paremos un poco todo este ataque a la justicia que ha hecho el mismo presidente en su apertura de las sesiones ordinarias, obviamente que llama poco al diálogo. Hay temas que a nosotros nos interesan mucho y que vamos a estar y vamos a seguir proponiendo, aunque no tengamos la posibilidad de sacar ningún proyecto de ley. De hecho, la comisión que yo presido intenta poner al menos en discusión algunos temas que nosotros consideramos o que en nuestro caminar por
por cada una de las provincias surgen muchísimos problemas con determinadas situaciones, y obviamente que uno de los mayores reclamos que se hicieron en la última sesión, no solo en la última sesión, sino que se vienen haciendo desde hace bastante tiempo, porque los diputados, sobre todo de Juntos por el Cambio, lo vienen reclamando desde hace un montón de tiempo, y bueno, en la última sesión hubo algunas intervenciones que tuvieron que ver con eso, y tienen que ver con el tema de seguridad, y sobre todo el tema de seguridad en Santa Fe, en la ciudad de Rosario. Además ha sido noticia toda la semana pasada. Pero no se sostiene la postura de no dar quórum, entiendo, por estos avances en algunos temas. Porque el juicio político sigue, esa es mi duda. No, nosotros mientras siga el juicio político vamos a seguir en la misma postura. A pesar de tener planteos sin necesidad. A pesar de tener planteos sin perdón. La consulta era, a pesar de tener planteos y necesidades como los que acaba de exhibir, ¿ustedes consideran que el juicio político es un impedimento para llevar adelante sesiones en el recinto? Por eso te estaba diciendo, salvo que sean temas pedidos por nosotros que consideremos que son necesarios tratar en el recinto. Okay. Hay un pedido de sesión para la ley de alquileres, por ejemplo. O para que se traten los créditos UVA, y también obviamente que hay uno por tema de seguridad. En el tema de ley de alquileres, por ejemplo, no es el dictamen final, ¿no? Se había realizado unas modificaciones que tenían que ver con el mínimo, porque había una discusión en torno a si se podía cambiar cada 3 meses o era 6. ¿Hubo modificaciones en la letra de ese dictamen que se llevaría al recinto? No, o sea, el dictamen fue el que salió en la última reunión de legislación general, sí. Y que nunca fue al recinto. O sea, no hubo ninguna modificación al dictamen que salió en aquella oportunidad. Y respecto del tema que usted mencionaba de seguridad, ¿qué de todo concretamente? Es un planteo de que hacen permanentemente los diputados santafesinos respecto a la seguridad en la ciudad de Rosario. Creo que la seguridad es un tema que tenemos que verlo en todo el país. Está complicado, no solamente Rosario. Quizás Rosario es el epicentro de una situación muy particular, pero la situación de seguridad está complicada en muchísimos lugares. Y nosotros tenemos específicamente el pedido de los diputados santafesinos respecto de lo que está pasando con la seguridad en Rosario. Por el tema de las fiscalías. De las fiscalías, del personal, la falta de personal de seguridad, la falta de presencia de personal federal. Son bastantes los temas que plantean en su momento, han planteado absolutamente todos los diputados santafesinos, ¿no? Sí, y de la oposición inclusive. Y esta semana va a ser relevante la visita del ministro de Seguridad, ¿no? Creo que es miércoles. Sí, no, me parece que el jueves. Es el jueves, el día 9. El jueves. Y en este sentido, desde la provincia de Entre Ríos, ¿cuál sería la consulta, la inquietud o el tema que a usted le gustaría, sobre el tema que a usted le gustaría que responda el ministro de Seguridad? En Rosario tiran raid y todo llega para la provincia de Entre Ríos. Estamos enfrente. O sea, esto es una realidad. Nosotros hoy tenemos un avance, lamentablemente, del narcotráfico en nuestra provincia que es importante. Ajá. Hemos tenido algunos episodios que han sido noticia de un preso por narcotráfico que salió por una visita familiar y fue baleado por sicarios y salió en casi todos los medios. Estas situaciones que algunos salen por medios nacionales y otros no, está siendo, no digo moneda corriente, pero en una provincia que siempre fue tranquila, cuando tenemos estas noticias empiezan a alarmar.
Y obviamente que tiene que ver con las preguntas nuestras, tienen que ver con sobre todo en las medidas, qué medidas se están tomando específicamente para el control del narcotráfico en un lugar donde sabemos que tenemos una hidrovía muy compleja, porque si bien no me constan algunas cuestiones, sí hay algunas sospechas de que por allí pase gran parte del cargamento de narcóticos o hay un narcotráfico. Bueno, de hecho, narcotráfico de hecho no está tan alejada de usted lo que está diciendo, porque el gobierno nacional, dentro de las cosas que acordó con la provincia de Santa Fe, es intensificar el patrullaje sobre el agua. De modo que todos tienden a saber un montón y después a la hora de la realidad, así como mencionábamos la triste estadística de las mujeres que son asesinadas solo por su condición de ser mujer, la estadística es exacta a la cantidad de homicidios vinculados al narcocrimen. Estamos frente a dos pandemias muy, muy difíciles de combatir. La violencia de género y la violencia que genera este crimen organizado, que es un crimen además muy lucrativo, que le permite el ascenso social o la ilusión de tener un ascenso social a pibes que están realmente en una situación, en su gran mayoría, de extrema vulnerabilidad. Tiene que ver también con la crisis de la pobreza, con la cantidad de pobreza que existe en nuestro país, con la falta y la debilidad de nuestro sistema educativo, con la falta de oportunidades que tienen los jóvenes. Todo acá no se puede atacar un solo tema. Creo que siempre, como lo vienen diciendo casi todos los candidatos a presidentes de Juntos por el Cambio, absolutamente todas las soluciones son integrales, ninguna puede ser separada de la otra. Sí, y yo humildemente pienso que es así, que son crímenes además muy complejos, que naturalmente requiere de la mirada de todos, de la mirada específica, de una mirada real, de no repetir como viejas estructuras o viejos speech que uno a veces escucha, que la verdad no tiene nada que ver con lo que después... Porque tampoco sí. Ay, no la escuché ahí, se le tergiversó el audio. Tampoco sirve estigmatizar, porque tampoco no llegamos a ningún lado con esto. Diputada, gracias por este contacto con nosotros, muy amable, y ojalá que pueda transcurrir el día de hoy un poquito más fresca. Nosotros nos deseamos lo mismo. Sí, gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós. Vamos a ir, yo no te escuché, Ger, pero entiendo que nos vamos a una pausa, ¿no? Listo, perdón. Hacemos una pausa y en un ratito seguimos con una hora más de esta segunda edición de DTV. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Mi nombre es Paula, tengo 34 años y soy doctora en química biológica. Hace años empecé a jugar al básquet con mis amigos. Nos juntamos, entrenamos y nos divertimos. Durante la semana investigo el comportamiento de las proteínas en el Laboratorio de Biología Celular y Estructural del Instituto Leluar. Trabajo de lo que más me gusta sin dejar ninguna pasión de lado. Que lo que quiera hacer incluya la ciencia. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales
y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Llevamos 17 meses consecutivos de crecimiento del trabajo privado registrado. Primero la gente. Argentina Presidencia. Punto Género, lunes, 23 horas. Cuidemos el ambiente y los recursos de nuestro país con acciones simples. Por ejemplo, si vas a baldear la vereda, usa balde en vez de manguera. Ahorras muchos litros de agua. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Ellos son tu voz. En la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Estamos comentando nuestras promos nuevas de este año. Se los ve muy bien, ¿eh? Ahí es un acomodándose. Sí, acomodándonos y poniendo el brazo cruzado, triunfó la selección y el, ¿cómo se llama? Bueno. El PlayStation, me parece, ¿viste? Porque hacían la presentación de todos los jugadores así de costado. Bueno, en fin. Es verdad. Pero bueno, son nuestros jugadores. Mirá qué buena esa. Claro. Está bien esa metáfora. Es así. Bueno, con este equipo nos vamos, ¿saben? Seguro que no me van a decir que no, porque debe estar mucho más fresco que acá. Nos vamos para Neuquén. Ahí nos recibe el diputado Servi. Hola, diputado, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. A usted lo debe tratar mejor el calor, ¿no? Que a nosotros. No te creas, hay 33 grados acá. ¿Cuánto? ¿33 en Neuquén? Sí, se nota bastante el calor. Doble 3 de mano. Seco, pero... sí. Wow.
Lo mismo que acá, o acá debemos estar ya teniendo un poco más, Un poquito pero más, creo, se un siente poquito o por ahí viste La que se humedad, siente lo que distinto, mata. claro. Lo que mata es la humedad, es verdad. Bueno, diputado, hablando de eso, vamos a ir directo al mentón. Usted integra la Comisión de Energía y Combustible. ¿Qué lectura hace? Además está en una provincia muy sensible desde este punto de vista. ¿Qué lectura hace sobre lo que pasó y qué medidas se pueden tomar para ir revirtiendo esto de cara a que parece que este fenómeno, digamos, además de lo climatológico, el calor cada vez en el mundo entero, ¿no? Los periodos de calor cada vez van a ser más largos y por lo tanto las demandas de energía también. ¿Cómo hacemos para mudarnos a otro tipo de energías? Y creo que es el desafío, pero hoy Argentina tiene una posibilidad de desarrollar el gas, que es el combustible de transición que se está planteando en el mundo, ¿no? A partir, sobre todo ahora de la guerra Rusia-Ucrania, muchos países europeos volvieron a usar carbón, inclusive, que es muy contaminante, y Argentina tiene el combustible de transición que se habla para el cambio de la matriz energética, que es el gas. El tema es que hay que desarrollar las condiciones para que se aumente la producción, que se pueda transportar dentro de Argentina, ¿no? Todavía el gasoducto está en obra y no creo que llegue para el 2023, sino será para el 2024. Y por otro lado, la posibilidad de exportar el gas, que para eso hace falta inversiones importantes, como es la planta de licuefacción, para poder trasladarlo en barcos, porque si no se hace este proceso por cuestiones volumétricas no es rentable directamente hacerlo. Así que creo que estamos ante una gran posibilidad. Argentina y sobre todo Neuquén con Vaca Muerta tiene gran cantidad de gas y por supuesto petróleo, pero el gas sobre todo, que como bien decía es el combustible de transición. Y creo que también en eso se debe avanzar, no solamente porque se habla de gasoductos, también se podría hacer líneas de alta tensión, electroductos como se llaman, para generar la electricidad en origen aquí en Neuquén y trasladar electricidad, y después a futuro se podría migrar hacia otro tipo de energía renovable, ¿no? Como sería la eólica, la solar o la geotérmica, que inclusive Neuquén tiene un potencial importante en este tipo de energía, y que es una energía de generación continua que normalmente se necesita para complementar las energías alternativas, como es la eólica y la solar, que dependen del clima o de las horas de sol. Y ahí, diputado, ¿cómo está? Acá María Caferata lo saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué postura debería adoptar Juntos por el Cambio frente al debate que probablemente se venga con muchas iniciativas que hay borradores vinculadas al hidrógeno verde, a el litio, que deberían irse tratando en las comisiones? ¿Qué postura debería adoptar Juntos por el Cambio frente a esta decisión que mantuvo hasta desde diciembre más o menos de no dar quórum ni no dar el debate, teniendo en cuenta que el juicio político continúa? Creo que una cosa es esto de la realidad es que hoy la agenda del Congreso está de alguna manera captada o concentrada en la agenda que marca la vicepresidenta y sus problemas judiciales, ¿no? Porque ha sido, por un lado, el querer modificar el Consejo de la Magistratura, trabó las sesiones, y ahora esto del juicio político es otro tema que traba la posibilidad de dar discusión. Pero por otro lado, tampoco la Comisión de Energía no se reunió en el año pasado, solamente se hizo una reunión para concluirla y después no hubo ninguna otra reunión, por lo menos para avanzar en el tratamiento en comisión de estos temas. Creo que el hidrógeno es algo más que importante y posible. En Neuquén tiene la posibilidad del hidrógeno azul, que es el que se puede hacer con gas y exportar amoníaco. Y después la Patagonia Argentina está considerada entre uno de los 4 mejores lugares del mundo, sobre todo el litoral atlántico, para generar lo que se llama el hidrógeno verde, que es a partir de energías renovables, porque tiene las condiciones para generar energía eólica y el agua cerca, ¿no? Con el mar. Y por otro lado también gran disponibilidad de superficie de tierra relativamente accesible, con baja densidad poblacional, para poder generar estas instancias de generación eólica y a partir de ahí producir hidrógeno. Así que es un potencial, se calcula, tan importante como el litio, como lo que puede generar Vaca Muerta para Argentina, el hidrógeno. Diputado, ¿qué tal? Fabián Waldman los saluda. Y volviendo sobre un punto que es importante para la ciudadanía, porque en definitiva del recinto salen las propuestas de leyes, le quería consultar qué había cambiado, porque en un principio la postura de Juntos por el Cambio acerca del juicio político era que no le importaba a la gente.
que era una cuestión meramente del ámbito parlamentario. Y ahora se está, digamos, de alguna manera obstruyendo la posibilidad de sesionar y avanzar con leyes que efectivamente le importen a la gente, porque pareciera que ahora sí es importante el juicio político. Para aclarárselo a la ciudadanía y que efectivamente esté transparente la posición de no sesionar en función del juicio político. En principio no integro la comisión de juicio político, pero tengo entendido que desde un principio se planteó la importancia y lo peligroso que es el querer avanzar o condicionar, porque este juicio político está dentro de una idea o un embate que venimos viendo contra la justicia hace mucho tiempo, que inclusive se metió en el discurso presidencial del inicio de sesiones, donde hubo un fuerte ataque a la Corte, una acusación a la justicia de estar en algún tipo de confabulación contra la vicepresidenta, y creo que esto no hace más que embarrar la cancha de alguna manera, ¿no? Y es la Corte Suprema, sobre todo para provincias chicas como la nuestra, termina siendo un poder que puede resguardar los intereses de nuestras provincias, ya que en la Cámara de Diputados solamente tenemos 5 diputados contra 70 de Buenos Aires, por ejemplo, y en la composición del Ejecutivo tiene una prevalencia de los ministros, la gran mayoría son de lo que es el AMBA. Entonces creo que también para las provincias, para nosotros es muy importante que la Corte Suprema funcione y que de alguna manera garantice la equidad y el cumplimiento de la Constitución para las provincias chicas. Diputado, ¿cuál es la expectativa en general de este año que recién empieza desde lo parlamentario, a donde desde lo político obviamente va a ser un año muy intenso porque es un año de elecciones y de definiciones también dentro del partido que usted integra, pero cuáles son los temas que para usted debieran ser prioritarios, al menos para esta primera mitad del año? Yo creo que tenemos un gran desafío en lo que hace a la economía. Ahora se está hablando del canje de deuda y realmente es preocupante lo que se viene con lo que el efecto de la sequía, que quizás no se ha tomado real dimensión de lo que puede ser, pero está afectando a gran parte de la zona productiva de nuestro país, y eso va a afectar los ingresos del país, valga la redundancia, durante este año. Y creo que va a ser un desafío más que importante el ver cómo contrarrestar este efecto, esta disminución de ingresos, sumado a que es un año electoral. Nosotros acá en Neuquén arrancamos el 16 de abril con el calendario electoral, pero hay distintas elecciones a lo largo del país, y en agosto están las PASO y después las generales, y se espera balotaje, así que va a ser un año movido desde lo electoral. Y creo que eso también va a dificultar de alguna manera el trabajo en el Congreso, pero esperemos que se pueda avanzar con las leyes que hacen a la economía y que puedan trabajar sobre también cómo generar una mejora, como esto decía, con el campo, ¿no? Con realmente la afectación que va a tener a partir de la sequía, pero además también con aquello que hace a que puedan ingresar dólares a nuestro país, o que de alguna manera también puedan venir inversiones, que también es otra forma de que ingresen divisas. Claro. Diputado, hablando de año movido en lo electoral, usted va a ser candidato a gobernador de su provincia. Consultarle un poco cómo es la situación de Juntos por el Cambio, si efectivamente ya está definido que no va a jugar unificado, si una parte del PRO va a jugar con Figueroa, y preguntarle ¿quién considera que son los responsables de que Juntos por el Cambio no haya podido participar unido como frente en esta elección? Sí, ya está definido, porque de hecho están cerradas las listas y ya estamos a un mes y medio de las elecciones. Y en este sentido hubo una parte de los dirigentes del PRO y de un partido provincial que se han ido con el MPN, con una versión del MPN. Y en el caso nuestro, la justicia ha convalidado que somos Juntos por el Cambio en Neuquén, que tenemos el derecho a usar el sello, y estamos con representantes de la alianza. Está constituida por el ARI, Encuentro Republicano Federal, y la Unión Cívica Radical, y llevamos inclusive la fórmula como candidato a vicegobernador a un afiliado del PRO y dentro de la lista de diputados, y nos están acompañando varios dirigentes del PRO de la provincia. Así que en ese sentido ha habido injerencia de
dirigentes nacionales que han apoyado esta instancia, o que algunos dirigentes del PRO se vayan con el MPN, pero estamos nosotros trabajando justo en defender los valores y seguir siendo fieles a los votantes de Juntos por el Cambio aquí en Neuquén. Diputado, el día de mañana, Comisión de Juicio Político, el miércoles de Legislación Penal, jueves la presencia del ministro Aníbal Fernández. No sé si estará aquí en la Ciudad de Buenos Aires participando en alguna de estas reuniones. Su opinión al respecto específicamente de lo que vaya a ser la presencia de Aníbal Fernández el próximo jueves en el anexo. Y creo que es un tema importante y que se puso en evidencia con el ataque en Rosario al supermercado de la familia Messi, pero es algo que la inseguridad que viene avanzando y fuerte, sobre todo en Santa Fe y en algunas regiones del país, que es un tema que se está viendo recurrente, y creo que es importante la presencia del ministro para que plantee de qué forma se está encarando la lucha contra el crimen organizado, que es uno de los flagelos que vemos hoy reflejado fuertemente en Rosario, pero que también hay riesgo que se extienda al resto del país. Entonces, creo que es importante, es algo que excede un color político, excede es algo que viene también de hace tiempo, no es de ahora, así que creo que es importante que el ministro exponga cuáles son los planes, pero también de que se trabaje a partir de lo que se puso en evidencia, como digo, que es un problema que viene de hace tiempo, plantear si hay que reformular leyes o generar leyes que ayuden al combate del crimen organizado, o de qué forma se implementan políticas del Ejecutivo para que esto se haya llevado adelante, y creo que en estas cosas se debería lograr el apoyo de todo el arco político para poder llevarlo adelante, porque es un flagelo. Inclusive el mismo ministro hizo declaraciones de como que ya habrían ganado, ¿no?, los narcos. Creo que sí, eso es muy grave para nuestro país y creo que para todos los argentinos que queremos vivir con tranquilidad, trabajando y que podamos desarrollarnos como familia, y que por otro lado también nuestros hijos y nietos se queden a vivir en el país, ¿no?, que estén viendo, que no sea una opción, o que estas cosas generen que tengan que emigrar o quieran migrar del país. Sí, también entiendo que cada uno de ustedes tendrá inquietudes propias de las provincias. Ustedes en el sur están todavía con una situación delicada vinculada al conflicto llamado conflicto mapuche, que también ha suscitado para algunos, digamos, el riesgo de perder sus propias casas, el riesgo de poder cruzar por las rutas y que sean sorprendidos por estos grupos. En este sentido, ¿le van a trasladar alguna inquietud al ministro? Es un tema que se viene planteando sobre todo en Río Negro. Quizás Neuquén hay problemas de usurpaciones de tierra, pero no con la violencia que tiene en Río Negro o Chubut. Claro. Pero es un tema que hay que avanzar, y creo que no dejar que siga desarrollándose, porque tenemos el ejemplo aquí nomás en Chile enfrente, donde hay niveles de violencia importantes, y creo que es un tema que hay que trabajarlo, donde tienen que intervenir también no solo la justicia federal, sino las justicias provinciales, pero creo que tiene que haber un ordenamiento. Y por otro lado también Neuquén, con esto de Vaca Muerta y del desarrollo, también es un imán para ciertas cosas, ¿no? Hoy tenemos niveles de consumo de sustancias peligrosas lejos, sobre todo los que están relacionados con la industria hidrocarburífera, siendo Neuquén uno de las provincias del país con índices de consumo de cocaína de los más altos. ¿Ah, sí? ¿En sobre serio? Todo ¿En serio? Conocido por el sindicato petrolero, de que más de la mitad, un par de años hizo un estudio, más de la mitad. ¿Y a qué se debe? ¿Y a qué se debe eso? ¿Por el tipo justamente de población? Lo que genera la industria hidrocarburífera, donde hay ingresos altos, mucha gente que tiene poca instrucción o educación, y después tiene que están lejos de su familia y con situaciones de trabajo que son normalmente 14 días de trabajo por 7 de descanso, claro, que están en el campo. Eso también genera cuestiones, también temas familiares. Son los temas que genera la industria hidrocarburífera, que por un lado tiene grandes ingresos, tiene buenos sueldos,
pero también conlleva cuestiones, problemas sociales y estos temas, ¿no? de consumo también de sustancias peligrosas que son de los temas que hay que manejar, y justamente de los desafíos que hay en Neuquén, lo que hace al crecimiento a partir de Vaca Muerta, y que vienen muchas personas de otras localidades por tiempo, como decía, por 14 días, y otros 7 vuelven a su casa, pero realmente es un ámbito donde se dan este tipo de cuestiones y hay que abordarlas, porque además también al haber ingreso es un atractivo para la delincuencia. Igual ahí es como que están cruzadas dos cuestiones, ¿no? Por un lado, lo estrictamente, digamos, criminal, que tiene que ser perseguido desde el Estado, y por otra parte, las personas que son víctimas de estas organizaciones, que son los consumidores. Porque aquí en el Congreso incluso está mezclado con la comisión, ¿no? Se llama de adicciones y de control del narcotráfico. Sí. Está como mezclado, cuando en realidad son, digamos, si bien son dos caras de una moneda, tienen que tener enfoques distintos, claro. Una cosa es alguien que está enfermo, que es consumidor, que necesita un tratamiento o una contención por parte del Estado, y por otra parte alguien que tiene que ser perseguido por el Estado. Sí, y creo también aquí la educación juega un rol clave, y la contención familiar, que creo que son temas que hay que trabajar a nivel sociedad, y no son de corto plazo, sino hay que ir trabajándolo a la par, y por supuesto que también la justicia y el perseguir a aquellos que cometen crímenes, creo que es importante. Y aquí en la provincia de Neuquén el tema de, como decías, la víctima es un tema a desarrollar, porque hay pocas instancias donde se puedan tratar este tipo de adicciones, y es uno de los temas que hay que trabajar desde lo social y fuertemente. Diputado, creo que es la última pregunta, vinculado a esto, porque hay sectores de Juntos por el Cambio, como la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que hablan de militarizar las zonas que están afectadas por el narcotráfico. ¿Cuál es la posición de Evolución ante estos hechos? No lo hemos discutido en el bloque, pero sí dentro de Evolución Radical tenemos un referente como es Maximiliano Puyaro, que fue ministro de Seguridad de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, no justamente la provincia que está quejada por este tema, y él no está tan de acuerdo con la militarización. O sea, lo que hablan algunos referentes es mandar que los militares custodien las fronteras, y que la gendarmería sea quien encara esto. Creo que él habla de un abordaje más integral, con fuerzas de seguridad preparadas, con la justicia que esté acorde, porque también en esto, y por lo menos pasa en nuestra provincia, y creo que se repite, muchas veces los policías reniegan de que aquel que comete un delito entra por una puerta giratoria, ¿no? Y vuelve a salir rápidamente, y realmente no tienen las herramientas, la fuerza de seguridad como para poder contrarrestar el crimen organizado, o de alguna manera poner orden. Entonces también creo que es algo más integral lo que hay que hacer, también trabajar con la justicia, y que realmente haya las condiciones para garantizar la seguridad de la población. Bien. Diputado Servi, gracias por este contacto con nosotros, muy amable. Gracias a ustedes por el espacio, y a disposición para cuando lo requieran. Muchas gracias. Esta semana, les decíamos, va a ser una semana con actividad dentro del Congreso. Va a reunirse una vez más la Comisión de Juicio Político, y después, lo que mencionábamos recién con el diputado, se espera la visita del ministro Aníbal Fernández, que siempre con sus declaraciones genera repercusiones, un poco lo que recién mencionaba el diputado Servi, en virtud de la interpretación que él hacía sobre hasta qué punto y hasta qué nivel o límite este problema del crecimiento de la violencia en la provincia de Rosario le compete o no le compete al gobierno nacional. 5 horas estuvo cuando fue a exponer en el Senado Aníbal Fernández. Ajá. Así que va a ser al menos largo, seguro. Yo supongo, y también interesante de escuchar, porque
más allá de la cuestión que ahora está en vista de todo el mundo, que tiene que ver con la gravísima situación de Rosario, no es lo único, ¿no? O sea, hoy en Palermo también mataron un chico venezolano para robarle el celular. Para robarle el celular, exactamente. Sí, no, él no tiene límites. No tiene límites. Es así, no hay un distrito que sea beneficiado. Entre otras cosas, ¿no? Porque contamos hechos todos los días. Absolutamente, absolutamente. Y pero creo que más allá de eso también uno tiene que mirar... por supuesto que una vida es una vida, pero tiene que ver lo que pasa en general en el mundo en estos momentos, ¿no? Creo que sí, en el sentido a veces uno, no sé, justamente por nosotros, por los medios, por el grado de exposición que se le da, porque corren todos los mobileros al mismo lugar a tomar la misma noticia en la ciudad de Buenos Aires. Pero creo que lamentablemente es con moneda corriente y ahí lo que vale, me parece, también es la comparación de qué sucede en otros lugares y qué es lo que sucede en Argentina. Sí, solo como un ejercicio también incluso para poder tomar lo bueno, claro, ¿no? De cómo se ha resuelto en otros lados. Si es algunas cuestiones son equipos. ¿Y qué grado tenemos nosotros también de efectivamente de esa criminalidad? Si efectivamente es tan elevado o ha crecido en los últimos años y por eso lo vemos así. Estoy pensando también que otro de los temas que seguramente va a ser de inquietud es, bueno, cómo está funcionando el servicio penitenciario, cuál es el estado real de nuestras cárceles, porque esto es algo que durante la pandemia se habló muchísimo y después medio como que se dejó. Y el tema de los teléfonos celulares que todavía tienen hoy los convictos y desde los cuales se presupone se organiza gran parte de los crímenes, y desde adentro de las cárceles, ¿qué te dicen? Llegan a sacarle los celulares a los presos y se arma pero no un motín, se arma una guerra civil. O sea, eso es un derecho que, entre comillas, ya adquirieron los presos y nadie va a tomar la decisión política de sacárselos. Nadie. No, pero además están privados de la libertad. Yo en eso tengo hay un debate, digamos. A mí, independientemente de quién los use y para qué, yo sostengo que los tienen que tener, por lo menos a mí entender, los tienen que tener los teléfonos. No es lo mismo igual una cárcel de máxima seguridad, no, por eso, además, es lo mismo. Además el ministro de Seguridad va en todo caso a hablar de las cárceles federales. Exacto. La mayoría de los presos están en comisarías en todo el país y en cárceles provinciales. Sí, pero es el ministro de Seguridad también y yo creo que puede suscitar seguramente algún tipo de pregunta al respecto, porque acuérdense ustedes cuando se les permitió, aparte lo está usando mucho Horacio Rodríguez Larreta, si uno escucha cuál es el mensaje clave que él repite, este es el gobierno que cerró las escuelas y que liberó presos. O sea, va a ser un tema que seguro va... Igual en off te dicen, nosotros sabemos que es mentira, pero lo usamos igual, ¿no? O sea... ¿A vos te dijeron eso? Sí, por supuesto. Exactamente. No arrancamos en campaña, el tema de seguridad siempre está y probablemente la situación... Hay que diferenciar igual lo que sucede en Santa Fe de lo que sucede en el resto del país. Es muy puntual, son delitos, el 21% de las causas vinculadas a drogas están todas concentradas en Santa Fe y la gran mayoría en Rosario. Es un mundo con unas dinámicas muy particulares que no se repiten en el resto del país. Sí, además ahí tenés otro tema que no es un tema nuevo, que la mayoría de las causas no están, que están en estos momentos vinculadas al narcotráfico. Tuve la posibilidad de entrevistar el viernes pasado a la ex ministra de Seguridad, Sabina Frederick. Ella plantea que lo que pasa en la provincia de Buenos Aires hay mucho más consumo porque hay mucha más cantidad de población y no hay la misma cantidad de homicidios. Entonces, las cuestiones son relativas, digamos. Inclusive plantea una salida que hasta ahora no ha sido muy evaluada, pero en la Argentina, en el año 2010, un decreto de Cristina Fernández de Kirchner habilitó el operativo Cinturón Sur en la ciudad de Buenos Aires, que justamente llevó a la Gendarmería a la Villa 1114. ¿Qué pasa hoy? Sigue estando la Gendarmería en ese lugar, sigue controlando, la ciudad no se ha hecho cargo, pero en un primer momento ese operativo funcionó. ¿Qué plantea en estos momentos, en este caso Frederick? Hacer lo propio en la ciudad de Rosario. ¿Por qué? Porque dice que es imposible que coordinen el trabajo entre la Gendarmería y la policía rosarina. No hay diálogo y para poder controlar efectivamente la ciudad tenés que tener habilitado el patrullaje, las comunicaciones y el recorrido. Y eso solamente lo puede hacer una sola fuerza a la vez. La competencia entre las dos está y por más que lleven una cantidad importante de gendarmes continuamente, la solución no va a estar porque va a seguir agregando una misma respuesta a un mismo conflicto. Sí.
A ver, obviamente no soy especialista en seguridad y también uno reproduce un poco lo que fue recolectando como periodista con distintos actores que pueden hablar o aportar a la problemática de distintos puntos de vista. Lo que te dicen es que lo que sucede en la provincia de Rosario en realidad no es equiparable a lo que sucede con otras estructuras narcos en otros países, porque aquí hay otras variables en juego y que básicamente acá lo que hay es una guerra entre bandas, no hay un cártel, no hay un negocio transfronterizo de drogas. Son bandas de narcotraficantes que disputan el territorio y que la escalada de violencia está porque justamente no hay una organización equiparable a que puede haber en Medellín o que puede haber con las FARC o que puede haber en las favelas de Río. O sea, no hay una estructura tan identificable y por lo tanto vos no podés tomar digamos, un modelo que se utilizó y que pudo haber sido más o menos efectivo de algún otro territorio y ponerlo a funcionar en Rosario. En Rosario tenés mucha desigualdad, tenés mucha connivencia policial, tenés mucha connivencia política. Mucha connivencia política y también tenés gravísimos niveles de adicción. Entonces ahí es como un combinado muy complejo y que si vos pensás que solamente se resuelve, por ejemplo, punitivamente o agregando más fuerzas de seguridad o tapando uno de los agujeritos, bueno, en realidad no estás entendiendo nada. Y que también es muy fácil decirlo atrás de un escritorio, ¿no? Está clarísimo. No, lo que sí sumaba justamente Frederick cuando le preguntaba era que hay estudios, hay investigaciones y el problema fundamental es que la participación de los pibes ahora es muy grande porque no tienen un horizonte claro. Y de las mujeres también me comentaron a mí. Mira. Bueno, entonces muchas mujeres involucradas en las bandas. Más allá de las bandas, la audacia, que antes era robar una cosa, ahora es un asalto a mano armada, es un asesinato y es que la vida no vale nada. Tal cual. Y a eso te agrego lo que me decían desde la provincia de Rosario, la semana pasada también, que a todo esto ya tuvo 10 jefes de policía y 4 ministros del Interior en solamente 3 años, que cuando entró Marcelo Saín, fue el primer ministro de Seguridad de la época del gobernador Omar Perotti, descabezó a las más importantes bandas, digamos. De eso conocemos, bueno, el tema de los monos. A partir de ese momento, la desorganización, entre comillas, llegó a que justamente no hubiese lo que vos decías antes, el tema de carteles o como quieras que uno que lo llame, y cada uno empezó a operar por su lado y hoy lo fundamental y lo más grave es el grado de extorsión y amenaza que sufren a diario los rosarinos. A ello recordemos que Rosario es una de las ciudades que más rápidamente sufre la desocupación, pasó en la época del 2000, pasó con Mauricio Macri, y eso trae sus consecuencias. Bien, nos está llamando Lourdes porque nos va a contar detalles de lo que va a pasar mañana en la Comisión de Juicio Político. Hola Lourdes, ¿cómo andás? María, Fabián, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos y todas allí en el piso y por supuesto a la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Estamos aquí en la puerta de lo que va a ser mañana la reunión de comisión precisamente de juicio político que es encabezado por la diputada Carolina Gaylar, donde va a estar esta quinta reunión después de todo lo que se ha venido trabajando, primero con un encuentro entre diputados y diputadas, luego por supuesto se abrió el debate y luego la ampliación de las pruebas también con el cronograma de testimonios. Bueno, en esta quinta reunión particularmente va a haber entre 4 y 5 invitados. Lo que se espera es que a partir de la 1 de la tarde empiecen a darse reuniones de acá en adelante con entre 4 y 5 invitados para declarar precisamente en contra de lo que ha sido y lo que ha sucedido con la Corte Suprema de Justicia y con los miembros de la Corte Suprema de Justicia, que después del discurso del presidente Alberto Fernández apuntando contra el presidente y el vicepresidente, estamos hablando de Rosati y Rosenkrantz, de alguna manera es como que todo se ha avivado y la tarea que vienen haciendo desde el Frente de Todos, bueno, se ha prestado para que pueda darle celeridad a esta comisión de juicio político que al final de la instancia se verá si realmente tiene el dictamen, a partir de los 3/4, tiene el dictamen para poder elevarlo al recinto. De alguna manera, lo que se está esperando en esta quinta reunión es que se presente a declarar Carlos Stornelli, el fiscal
Carlos Stornelli después de lo que fueron las declaraciones del juez Santiago Ramos a partir de los chats entre Silvio Robles, sabemos que es el mano derecha de Horacio Rosati, en este caso con quien fuera el ministro de Justicia de la ciudad. Estamos hablando de Marcelo D'Alessandro. Bueno, y el por qué mandó a cerrar la causa. Hasta el momento, parece que las preguntas se enviarían y serían contestadas por escrito. Ya anunciaron que no va a estar presentándose, lo que de alguna forma también decía la presidenta, y ustedes también ya lo habían estado hablando, Carolina Gailard, es que sería bueno que pudiera darle, bueno, alguna forma veracidad a la declaración y acercarse a la comisión. Sí, Meli, decime. No, yo lo que me pregunto es sobre eso que estás diciendo vos, que un poco lo charlábamos antes con nuestros compañeros. Estamos ¿a qué hora tiene que reunirse? A las 13 horas, ¿no? Mañana la Comisión de Juicio Político. O sea que esas preguntas ya tienen que estar elaboradas y giradas a el fiscal Stornelli. Sí, acá la discusión un poco pasa porque la comisión no va a aceptar que le respondan por escrito. Van a seguir insistiendo en que se presente presencialmente. ¿Ya te contestaron, María? Están diciendo algunas figuras del Frente de Todos que no pueden hacer una excepción con Stornelli porque tendrían que hacer una excepción para con todos. Las únicas excepciones posibles son lo que habíamos mencionado antes, ¿no? El presidente, gobernadores y jueces de la Corte. Puntualmente se va a seguir insistiendo en que se presente personalmente, no se va a aceptar que haya un escrito, así que veremos cómo se va a ir desarrollando esa puja por su comparecencia. Claro, y pero del otro lado lo que dice Lourdes, o sea, la expectativa es dentro de... No es el único citado, ¿no? No es muy... No es muy optimista, claro, no es muy optimista, de todas formas ahí les voy a contar quiénes son el resto de invitados, pero no es muy optimista lo que se espera desde el lado del Frente de Todos, ¿no? Y pensando también en lo que en algún momento había planteado Juntos por el Cambio sobre la ilegalidad, ¿no? De la prueba, de tomar a los chats como prueba. Bueno, a partir de esto se ha iniciado también el debate y se espera también que dentro de los invitados estén en este caso María Roteta, quien es la fiscal, la titular de la Fiscalía Federal número 1 de La Plata, al ex senador nacional por la UCR y ex titular de la Unidad Fiscal AMIA, Mario Cimadevila, y al secretario judicial número 4 de la Corte, estamos hablando de Sergio Napoli. Se espera que sean entre 4 y 5 los invitados para de alguna forma también que no se prolongue tanto la reunión, que pueda ser, que se pueda abrir el debate y la declaración en el tiempo y en el momento que sea preciso y de esa forma, bueno, ir avanzando como debe ser, ¿no? Pero ¿y cómo se va a resolver? Esa es la pregunta del millón. No, a ver, lo que repasamos... ¿Qué pregunta la que...? Claro. No, porque en serio, digo, yo soy Stornelli. Tengo que ir mañana a las 13:15, tengo que estar ahí hablando en la Comisión de Juicio Político. Sí, 13:30, porque por lo general arranca tarde. Está cerquita, viene de acá de Barrio Parque, así que no tarda mucho. Pido permiso para mandar un escrito. ¿Cómo manifiesto cómo me voy a desempeñar? Él le informó a su superior, que es Eduardo Casal, el Procurador General de la Nación. Ok, al jefe de los fiscales le dijo, yo no tengo pensado ir. Claro. Me queda cómodo mandar un escrito. Exactamente. Que me manden las preguntas, porque voy a mandar un escrito sobre qué. ¿Qué me quieren preguntar los muchachos? Y saben puntualmente el interrogatorio que se le hizo a Ramos la semana pasada da pauta, que tiene que ver fundamentalmente por qué se archivó la causa de los chats entre Marcelo D'Alessandro y Silvio Robles. ¿Cuál fue el argumento para sostener a que había espionaje ilegal? Porque hay otros, por ejemplo, Roteta, la otra fiscal, sostiene que no hay pruebas suficientes para decir que hay espionaje ilegal. Entonces, ¿por qué se archivó tan rápidamente y no se avanzó en las investigaciones? Ahí está el foco de la cuestión. Ahora, ¿qué va a pasar? Va a depender de cómo actúe ahora el Frente de Todos, que probablemente vaya a pedir una sanción. Claro. Está bien. Ahora, a mí me dicen, María, que no está definido qué se va a pedir desde la comisión cuando no se presente. Pero lo van a decir mañana, seguro. Sí, lo que va a arrancar, uno imagina la reunión de la comisión con Carolina Gailard diciendo esto, bueno, nos dijeron que viene tal, nos dijo que vino tal, que no viene. Bueno, todavía no tenemos una cosa del Sí, una de por ahí las incógnitas es si va a pasar lo mismo que sucedió en la reunión anterior cuando, en este caso, el bloque de la oposición decidió levantarse y escuchar las pruebas, de alguna forma dando cuenta que ellos, en este caso, que fueran a declarar, pudieran dar testimonio
y que no incurrieran en ningún tipo de, vamos a decir, de ilegalidad o de algo que no esté bien o que no esté en el lugar. Fuera de reglamento. Pero esa es la pregunta también, si se van a levantar fuera de reglamento. Claro, si se van a levantar o se van a quedar mientras declaren, en este caso Stornelli, en el caso de que se vaya a presentar, y los otros 3 invitados. 3 citados, perdón. Y perdón, Lu, una más. ¿Tenés idea, por ahí es muy, muy finito lo que te pregunto, el orden en el que están citados? ¿Tienen que venir todos a la misma hora? ¿O no trascendió? Están teóricamente citados, lo que sucede a la misma hora. Lo que sucede es que llegan todos juntos, más o menos en el mismo horario. Se entendería que Stornelli debería ser el primero en dar declaración, porque es uno de los, en este caso, que los primeros que han sido citados. Pero no sé si por una cuestión de horario, más que nada es por una cuestión de que van a llegar, se van a colocar en la sala contigua a esperar hasta que puedan ser llamados. En todo caso, bueno, lo hará quien esté primero, quien llegue primero, sin tanto importar el orden, ¿no? Ah, perfecto, perfecto. Bueno, ahí donde está Lourdes ahora, que es todo tranquilidad, orden. ¿No decís que se va a quedar con una carpita ahí hasta mañana a la 1? Bueno, acá nos quedamos acampando, como cuando vienen los famosos, más o menos. Ah, mira, esa es una buena, Hay aire acondicionado en el pasillo, no sé a la noche si tiene Netflix, pero bueno, es un detalle. No y hay wifi acá, sí. Bueno, lo ve en el teléfono, así que no tenés problema. Sí. Espera, hay red, lo vemos desde el teléfono, ponemos una buena serie. Lourdes, ¿vos sufriste los cortes de luz? No, por suerte no. Bueno, por suerte entonces... no, pero en un momento estuvo ahí que casi se corta. Sí, porque... pero hoy estaba justamente escuchando más temprano que hay gente que no tiene luz desde el miércoles. Sí. Desde el miércoles que no tiene luz. Estamos a lunes. No, tremendo. Es tremendo. Con el calor, con las temperaturas que hacen. Tremendo. Con la importancia que tiene hoy la energía en todos los hogares. No, obviamente, y el agua, porque también lo que está faltando es el agua. Bueno, Lu, nos vemos en un rato más y... un placer. Lo bueno de ser cronista, pero dentro de ser cronista de interiores es esto. Totalmente. Porque... Los que a veces trabajamos afuera no te das cuenta. Querida, tremendo. Y pequeña incidencia de lo que pasó. Vieron que, bueno, el problema fue el miércoles, horas después del discurso de apertura de sesiones de Alberto Fernández, y había varios periodistas que estábamos en la sala ahí de prensa viendo cómo se estaban, lentamente cortando luz en varios lugares. Y varios se enteraron que no tenían luz en su casa, así que no, se quedaron un poquito más en el Congreso. Se quedaron haciendo horas extras en el Congreso, exactamente. Pero les pagaron en tu casa no había aire. ¿Les pagaron esas horas extras? No creo. No creo, pero bueno, aunque sea tenías aire. Sí, por supuesto, y podés cargar el celular y podés comer algo, y sí, es un dramón. Bueno, contanos vos, Mary, porque estás con otro tema importante que va a suceder el miércoles. 2 temas esta semana. Comisión de Juicio Político y después va a ser todo el debate muy importante que se va a dar en torno a la seguridad en Santa Fe. Recordemos un poco, esto viene de hace muchísimos años, ya desde el 2014 creo que fue, que en su momento le habían baleado a la cara al entonces gobernador Bonfatti. O sea, la discusión en torno a la seguridad en Rosario puntualmente, pero Santa Fe en general, se hace varios años, pero a raíz de la balacera que hubo con el supermercado de la familia Antonella Recuso, la amenaza que se le hace a Lionel Messi, un poco destapa y fuerza a varias cosas. Una, la conversábamos previamente, tiene que ver con la convocatoria de Aníbal Fernández para que dé cuenta de las preguntas de los diputados en la Comisión de Seguridad Interior. Y otro punto tiene que ver con un proyecto de fortalecimiento de la Justicia Federal de Santa Fe, que había sido presentada más o menos a mitad del año pasado, había sido firmada, ahora la vamos a repasar, por todos los diputados y diputadas de santafesinos de todos los colores políticos, que había quedado un poco paralizado en el tratamiento. Había una reunión, pero bueno, había muchas demandas para que se lo tratara puntualmente de algunos propios que tienen que ver, que ahora vamos a estar repasando, con Roberto Mirabella. A ver, esta es una reunión que se va a llevar a cabo a las 11 horas en las Comisiones de Justicia y Legislación Penal. Justicia presidida por Rodolfo Tailada y Legislación Penal por María Luján Rey, que se van a reunir para discutir este proyecto. Este es un dato relevante a ver quién las presiden, porque la Comisión de Legislación Penal, puntualmente, que por María Luján Rey, ya había sido pedido que se convocara durante las sesiones extraordinarias para tratar un proyecto de lavado de activos. Como parte de la negativa de Juntos por el Cambio a dar quórum o participar de cualquier manera de los proyectos que eran impulsados
Por el oficialismo, la reunión nunca se terminó convocando. Pasó lo mismo con la Comisión de Agricultura, por ejemplo, que tenía que tratar el proyecto de agroindustria. El hecho que esta comisión se termine convocando, que María Luján Rey la convoque, habla de un poco las negociaciones que se están dando por lo bajo respecto a algunos temas entre el presidente de la bancada oficialista, Germán Martínez, y algunas de las espadas del PRO, de la UCER, la coalición cívica, para activar un poco el Congreso, más allá de que discursivamente lo estuvimos viendo un poco, se sostiene que mientras dure el juicio político se va a tratar ningún tema. Esto es un claro ejemplo de que no va a ser tan así y van a haber proyectos que también motivados por la coyuntura nacional que van a empezar a darle un poco de empuje. O van a tratar únicamente los que le interesen a Juntos por el Cambio, porque eso fue la otra cuestión que dijo la diputada radical. Sí, o proyectos suyos, pero la diferencia es que esta es una iniciativa que también es muy impulsada por el propio oficialismo. Claro. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo Crédito Suba, que por ejemplo que tiene el respaldo puntualmente de Cobos y un determinado sector del radicalismo, de que esta iniciativa que tenés el acompañamiento con mucha fuerza de propios diputados del Frente de Todos. Entonces va a haber que ir viendo cómo se da esa negociación entre el oficialismo y la oposición, que me parece que esto da cuenta de una manera muy interesante. Hablamos de quiénes están firmados, 19 diputados y diputadas de Santa Fe, todos los diputados y diputadas que hay en representación de la provincia, Roberto Mirabella del Frente de Todos, Federico Angelini del PRO. Federico Angelini, por cierto, es uno de los halcones del PRO, es el vicepresidente del bloque PRO, digamos, suele tener posturas muy duras. Fue el que se cruzó con Alberto Fernández durante la apertura de sesiones precisamente por la situación que se está dando en Santa Fe. Pero bueno, para tener idea del nivel de consenso interno que tiene esta iniciativa. Ximena García, Unión Cívica Radical, Marcos Clary de la Cámpora, Enrique Esteves y Mónica Feim del Partido Socialista, Germana Figueroa Casas del PRO, Germán Martínez, presidente del bloque de Frente de Todos, entre muchísimos otros. A ver, ¿qué es lo que sostiene el proyecto? Vamos un poco a la próxima placa. Dos objetivos en líneas generales. Uno es el fortalecimiento institucional y presupuestario del sistema de justicia penal federal de Santa Fe y, en paralelo, acelerar un poco la implementación del sistema acusatorio en la provincia. ¿Qué es lo que sucede? Estos son intereses concretos de Aníbal Fernández. Esto es lo que salió a decir concretamente Aníbal Fernández cuando trató de amplificar lo que Alberto Fernández, el presidente de la Nación, había hecho saber sobre lo que para él son las causas del narcotráfico, de los problemas en Rosario. Y esa parte lo que Omar Perotti le pidió a Alberto Fernández y después a Aníbal Fernández, que necesitaba la provincia para poder avanzar en la lucha contra el narcotráfico. Eso es muy claramente, fue un pedido específico del gobernador de Santa Fe, que estuvo detrás de este proyecto y a través de Mirabella fue uno de sus principales impulsores. A ver, recordemos, Mirabella es el diputado del Frente de Todos que en una de las sesiones de diciembre no da quórum. Recordemos que después se cayó precisamente en reclamo porque decía que no estaban tratando este proyecto de ley. Entonces, bueno, es un tema que desde parte de Perotti, uno de los muchos candidatos, porque hay varios candidatos a gobernadores en el estado pero digamos el más ligado a Perotti y el que cuenta con la venia del actual gobernador. Exactamente. También yo quiero decir algo sobre esto. Sí. No te quiero quitar mucho tiempo porque no sé cuántas placas son y estamos sobre el final del programa. Pero también, digamos, los diputados pueden dar debate a un aspecto de la problemática, ¿no? O sea, en el sentido de que el resto le corresponden incluso a otros ministros. O sea, el ministro de Seguridad es alguien que tiene que dar una parte de este debate, ¿no? Entonces ahí cuando decía, bueno, el fortalecimiento del mayor presupuesto, sí, mayor presupuesto. Que se traduce en que el gobierno también, algo que terminaron haciendo, les dieron más tecnología, le dieron más soportes de ese lugar. Sí. Obvio, eso es parte, pero ahí ya está llegando tarde al problema. O sea, siempre corremos atrás. Estamos detrás del problema y seriamente detrás. Entonces, pero también digo que el Congreso de la Nación, a través de sus legisladores, pueden debatir sobre algunos aspectos de esta problemática, ¿no? Como porque también dicen, bueno, les importa, qué sé yo, el sistema acusatorio de la provincia no va a hacer que la gente se drogue menos. No, obvio que no. No, obvio que no.
A ver, son como cualquier problema multicausal, hay diferentes soluciones que hay que atacarlo de diferentes maneras. Uno, por ejemplo, y después lo vamos a repasar en la próxima placa, tiene que ver con la cuestión securitaria, que es lo que va a ir a responder Aníbal Fernández. Esto puntualmente hace hincapié en la cuestión del fortalecimiento de la justicia. Cómo darle mayores herramientas y dotarlo de recursos a la Justicia Federal de Santa Fe para que pueda enfrentar estos crímenes que de vuelta tienen características muy específicas que se dan fundamentalmente en la ciudad de Rosario. Esto es un proyecto vinculado a la justicia. ¿Por qué en el caso de... Y en los barrios muy pobres de la ciudad de Rosario, además. Aparte. El tema del sistema acusatorio, sí, no va a solucionar que se pase el sistema inquisitivo, sí, ¿no? Sí, al acusatorio, más allá de los beneficios. Pero tiene que ver, el sistema acusatorio, la característica que tiene es que son los fiscales los que pasan a llevar a cabo el proceso de investigación. Y que sea y que por un lado estén los fiscales y otros los abogados defensores y el juez tenga una postura, digamos, en el medio y no sea el que lleve a cabo ni acuse. También el sistema, este sistema lo que implica en la práctica también es dotar de recursos a los propios fiscales, ¿no? Y darles mayores herramientas para poder llevar a cabo todo el proceso de investigación. Y esto es algo que ya es ley desde el 2014 y que sin embargo en muchas provincias no se está aplicando. En el caso puntualmente de Santa Fe, de la comisión bicameral, que esto es lo que había marcado, hay una comisión bicameral acá en el Congreso que se encarga precisamente de implementar el sistema acusatorio en todas las provincias desde el 2019, que está buscando implementarlo en Santa Fe sin grandes éxitos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sostiene el proyecto? Hay que brindar los resortes institucionales porque se encuentran saturados y se necesitan de dotar de nuevos recursos. En primer lugar, esto que lo mencionábamos hace muy poquito, tiene la característica crucial de que Santa Fe es el distrito con mayor causas por drogas de todo el país. El 21% de las causas de drogas de toda la Argentina se encuentran concentrados en Santa Fe, pero puntualmente la gran mayoría en Rosario. El 40% de los cargos de jueces y de fiscales están vacantes en Rosario. Acá estas otras discusiones, de ver, esto no se va a terminar de solucionar. Por un lado, hay que fortalecer la justicia, pero en simultáneo se da la situación de que las fiscalías y juzgados que ya hoy existen, la gran mayoría hay todavía vacantes, y esta es una responsabilidad, porque todo vuelve a lo mismo, del Consejo de la Magistratura, que son los encargados de hacer las ternas. Recordemos que el Consejo de la Magistratura se encuentra paralizado hace más o menos 8 o 9 meses, un poco desde que empezó el conflicto, pero a eso se le suma que muchas de las ternas que se hicieron después del Poder Ejecutivo, que elige a uno de los candidatos, digamos, a ser juez, por ejemplo, manda el pliego del Senado, y hay muchos pliegos en el Senado que están esperando su tratamiento y que no fueron aprobados. Entonces, acá hay una cadena de responsabilidades que une por un lado el Consejo de la Magistratura, al Poder Ejecutivo, también a la presidencia del Senado y a las responsabilidades políticas puntuales, ¿no?, de la Gobernación de Santa Fe, Rosario y a nivel de seguridad a nivel nación. Este es un proyecto, bueno, que aparte propone crear 13 cargos de fiscales federales, 4 defensorías y 6 juzgados federales. También crea 6 cargos de jueces penales federales, de modo de poder avanzar un poco con mayor rapidez en las causas penales. Y esto es un proyecto porque decíamos que había estado medio estancado, si bien se había presentado a mitad de año. Ya que fue en noviembre, ¿no? Sí, a finales de noviembre hay un tratamiento de una reunión informativa que fue multitudinaria. Hubo un montón de jueces, fiscales, especialistas judiciales que aprovecharon para un poco de algunos consejos en materia de cómo avanzar para dotar de mayores recursos a la Justicia Federal de Santa Fe. Hubo muchas propuestas, incluso algunas críticas al texto de la ley, que lo más probable es que cuando el miércoles se trate y se dictamine no sea el proyecto sino uno que vaya incorporando muchas de las modificaciones que pidieron fundamentalmente de la Procuración General de la Nación. Esto, y este es el otro dato, esto va a ser el día anterior a que vaya a comparecer Aníbal Fernández, porque hay una intención de la conducción del bloque del Frente de Todos de diferenciar lo que es la cuestión de seguridad de la cuestión judicial y no llegar precisamente a el día que iba a tener que declarar Aníbal Fernández arrastrando toda la discusión y todo el debate sin haber tenido una discusión intermedia en la Cámara de Diputados que va a servir precisamente esta instancia. Así que va a ser la reunión a las 11 de la mañana, plenario de comisiones de justicia y legislación penal, a debatir y probablemente dictaminar este mismo proyecto.
Perfecto, Mary. Bueno, vamos a quedar atentos entonces. De todos modos, primero queda la gran incógnita de mañana martes. Veremos, después lo sabremos, decíamos cuando éramos chicos. Todos nuestros ojos puestos. ¿Sí? ¿Ya jugamos? Sí. Bueno, ahora cuando termine el programa hacemos el PRODE. Dale. Para no influenciar con nuestro vaticinio. Mañana se espera, entre otros, que comparezcan ante la Comisión de Juicio Político el fiscal Stornelli, y cuando nos referimos a la apuesta, lo que nos preguntamos es si efectivamente va a venir o si va a enviar un escrito, y si envía un escrito, si se lo aceptan. Y en consecuencia, qué medida toman. Por lo tanto, acá van a tener toda la información, no se van a perder un detalle de eso. Y después, bueno, el miércoles lo que nos contaba recién, el martes lo que nos contaba recién María, y el miércoles también otro día muy activo e interesante con la visita del ministro Aníbal Fernández el jueves. Estoy desordenada con el calendario. Miércoles Justicia Federal, jueves Aníbal Fernández. Y o en medio de un contexto muy particular, muy sensible, donde entendemos que gran parte de las preguntas, las dudas y las explicaciones van a girar en torno al narcotráfico, a Rosario, al crimen organizado y todas estas cuestiones. ¿Habrá show? Sí, yo creo que sí. Sí. Así que a también. Comprar pochoclo, entonces. Sí, pero es un tema muy triste, lamentablemente, porque tiene que ver con muchas muertes, en su gran mayoría absolutamente evitables. Bueno, gracias Fabi por habernos hecho compañía en el día de hoy. Gracias Mary también. Nos reencontramos en cualquier momento. Nosotros y ustedes, aquí al resto de todos nuestros compañeros, nos encontramos a las 13. Ya a las 13 no, a las 14. En la cena que tengo que pensar, porque nunca me acuerdo qué horario tengo en cada trabajo. Entonces, mañana a las 14 estamos acá en otro horario lo pueden ver en otro lugar. Exactamente. Son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuidemos el ambiente y los recursos de nuestro país con acciones simples. Por ejemplo, limpia los filtros de tu aire acondicionado para mejorar su funcionamiento. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan